Acaba de suceder hace minutos nada más en el Senado de la Nación. Se le dio media sanción al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que quiere el gobierno, que quiere el oficialismo, que quiere el kirchnerismo. ¿Pasará lo mismo en diputados? Diputados, la oposición podrá frenar el proyecto del oficialismo para manejar el Consejo de la Magistratura. Atención, porque el 15 de abril se vence el plazo que había dado la Corte Suprema de Justicia, que había declarado inconstitucional la reforma anterior. Todo un tema muy profundo que tiene que ver luego con la designación de jueces y con varias causas que están en proceso o están en marcha que afectan a, por ejemplo, a Cristina Kirchner. Bueno, vamos a estar hablando de esto con Jimena de la Torre, flamante representante de los abogados, que va a ser una de las integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura, para saber por dónde va este tema, qué va a pasar o qué van a proponer ellos en diputados y qué puede pasar si el Consejo de la Magistratura termina siendo como salió hoy en el Senado, cómo se puede perjudicar o no la independencia de la justicia. Y en el segundo bloque va a estar David Miazo, que es un economista. Con él vamos a hablar de un tema, yo creo que a todos nos afecta, inflación. Ya varias consultoras anticipan que la semana que viene, cuando el INDEC dé a conocer la inflación de marzo, esta va a ser de 6 puntos. Atención, la inflación más alta de los últimos años, de los últimos tiempos, la inflación mensual, y ya con una proyección anual que puede superar los 60 puntos. Y además con Leandro Dario vamos a analizar lo que quedó en el tintero, política internacional, política nacional, mucho chisme, mucho para contarte hasta las 22, quédate con nosotros aquí en el canal de la ciudad. Esperamos a partir de la semana que viene que en los almacenes estén estos productos, obren como referencia y puedan acortar la brecha con supermercados. Tenemos casi un 36-37%, de acuerdo a los datos por lo menos que yo conozco, de trabajador registrado que tiene cobra sueldo por debajo de la canasta básica alimentaria. Pero también necesitamos que los salarios de alguna manera anticipen estos últimos movimientos inflacionarios. Creo que con esto Argentina tiene garantizado el suministro, como lo hicimos el año pasado, de gas. Y yo le quiero dar las gracias públicamente al presidente por el esfuerzo que ha hecho para que Argentina pueda seguir en su senda de desarrollo. Arranca el programa con una invitada muy especial, para un día muy especial, por un tema muy especial. Se trata de ella. Es Jimena de la Torre, es abogada, es fundadora de Abogados en Acción, fue subdirectora de la AFIP en el gobierno de Cambiemos y acaba de ser consejera electa del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados. Jimena, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, me imagino no contenta con la media sanción que se le dio al proyecto del oficialismo en el Senado. Bueno, en realidad ya lo sabíamos, ¿no? O sea, ya la semana pasada tuvieron una sesión frustrada, volvieron, negociaron con Beretilnec y bueno, con una ajustada mayoría y bueno, con varias reformas lograron finalmente esta media sanción. Lo que pasa que en realidad hay que tener en cuenta que ya nos pasó en el pasado. Recordemos aquella reforma judicial que intentaron en plena pandemia, donde estábamos los argentinos angustiados, que no sabíamos... Bueno, tuvo media sanción en el Senado y ahora perdió estado parlamentario, pero lo mismo logró. pasó con la reforma del Ministerio Público Fiscal, que tuvo media sanción en el Senado y está trabada en diputados, con lo cual hay que mirar muy fuerte diputados, ¿no? Como el Juntos por el Cambio se prepara a rechazarlo, pero me imagino que van a necesitar... Está muy justo el diputado, van a necesitar de votos de otros espacios. Hoy, por ejemplo, el Frente Renovador, uno piensa en Graciela Cabaño, que ha criticado este proyecto del oficialismo, pero la senadora que responde al Frente Renovador votó con el oficialismo. Mira, la realidad es que se necesita una mayoría agravada, porque es mayoría total de los miembros, no de los presentes. No de los presentes. Entonces tenés van a necesitar 130 votos, ¿no? 129, 129. efectivamente. Y habrá que estar punteando uno a uno y viendo poroteando y viendo la verdad es qué es lo que está en juego, porque lo cierto es que es un proyecto que ya nace inconstitucional. Y al nacer inconstitucional, nos va a pasar lo mismo que ya nos pasó. Estuvimos 16 años esperando a que la Corte finalmente nos diga que esta integración era inconstitucional. Nos va a pasar lo mismo. ¿Por qué es inconstitucional este proyecto? Tan simple como que el artículo 114 de la Constitución, cuando se modifica y cuando se crea en el 94 el Consejo de la Magistratura,
en la integración que esboza la Constitución, dice que tiene que estar el Consejo de la Magistratura representado por todas las instancias judiciales. Todas las instancias es la Corte Suprema. Después podemos discutir si es presidiendo o no presidiendo, pero claramente la Corte tiene que estar. ¿Ustedes quieren que un integrante de la Corte Suprema, en este caso el presidente de la Corte, también presida el Consejo de la Magistratura? Bueno, eso es lo que pide Juntos por el Cambio. Yo o sea, yo si bien soy una persona republicana, una abogada que salimos de Abogados ¿Pero estás en de acuerdo Acción, con que la Corte como abogada participe del Consejo de la Magistratura? No lo tengo tan claro, no lo tengo tan claro. Creo que nos debemos además un debate mucho más profundo que en 120 días no se puede dar, sobre todo cuando llamaron a sesiones extraordinarias y finalmente no se debatió. No son organismos del Estado que se puedan modificar sin realmente darnos un debate profundo. Acá están en juego dos organismos, no solamente el Consejo de la Magistratura, también está el jurado de enjuiciamiento que se está modificando. Claro. El jurado de enjuiciamiento, para entender el proceso completo. El Consejo de la Magistratura interviene en el proceso de selección de jueces, también interviene en los procesos disciplinarios y puede llegar hasta la acusación de un juez en el caso de detectar o entender que hubo un incumplimiento del funcionario, un incumplimiento grave. Ahora, una vez lograda la acusación en el Consejo de la Magistratura, lo que se activa es el juicio propiamente dicho, y ese juicio lo lleva adelante el jurado de enjuiciamiento. Entonces, ese jurado, si tiene la integración desequilibrada que hoy tiene y que es la misma integración desequilibrada que propone el PEN, nos va a llevar a la parálisis de vuelta total. En 16 años de vigencia de ese jurado de enjuiciamiento, solo se destituyeron 6 jueces federales. Y eso, en un país serio, uno diría, bueno, en realidad, que bueno, habla de la estabilidad de los jueces, pero la verdad es que cuando vemos jueces enriquecidos, jueces con las barbaridades que a veces dictan, jueces con las sentencias que dictan, y uno dice, bueno, pero ¿cómo esto no se investiga y no se entiende por qué dictó la sentencia que dictó o cómo se enriqueció de semejante manera cuando es llamativo que con un sueldo de juez, por más bueno que sea el sueldo, no se puede adquirir una mansión, ¿no? Ahora, también hay otro debate que no es tan público, pero está dentro de estas reformas, que es, por ejemplo, dentro de todo el presupuesto del Poder Judicial, una parte la maneja la Corte Suprema de Justicia y otra parte el Consejo de la Magistratura. Si la Corte Suprema de Justicia se incorpora al Consejo de la Magistratura presidiéndolo, es como que manejaría todo el presupuesto judicial de alguna manera. Esto es lo que te dicen muchos integrantes del Frente de Todos. Yo eso no lo tengo tan claro. No creo que la Corte ceda los recursos propios que tiene al Consejo de la Magistratura con solo integrarlo. También escuchás a muchos que te dicen, bueno, que se integre haría que el Poder Judicial tenga más presupuesto. No lo tengo tan claro. No sé. Yo la verdad que no tengo diálogo con los miembros de la Corte como para saberlo, pero me cuesta creer que esos fondos anticíclicos que tiene la Corte los vaya a aportar al Poder Judicial Nacional. Cuando fue aquel proyecto de reforma de la justicia que tenía el kirchnerismo, de elegir los jueces por voto directo, hubo todo un acuerdo que denunció Carrió que estaban negociando la plata, incluso había denunciado a Lorenzetti, quién manejaba el presupuesto. Digo, también eso está en juego que nosotros, los periodistas para lo sabemos, lo investigamos, pero la gente queda fuera de todo ese debate, pero también interesa. Bueno, es que es importante entender cómo el presupuesto del Poder Judicial Nacional está destinado en un 98,5% a recursos humanos, ¿no? Claro. O sea, digo, cualquier persona, hasta aquellos que tienen una pyme, saben que con semejante poco margen es muy difícil reinvertir. Entonces, por eso vemos las condiciones edilicias que vemos, por eso vemos que los sistemas electrónicos, ¿no? El LEC 100, el famoso LEC 100, que es el sistema digital por donde se tramitan las causas, es tan malo, ¿no? O sea, el LEC 100 no requiere un parche, necesita ser dinamitado y crear algo nuevo. Y para eso se necesita plata. Entonces, hay que entender en qué se está gastando.
porque no pasa solo porque si vienen los recursos de la Corte o no vienen. Hay que entender bien ese presupuesto. Claro. Jimena, vos sos ni más ni menos que representante de abogados en el nuevo Consejo de la Magistratura. Ni más ni menos digo porque la justicia son todos abogados y a vos te toca representarlo. ¿Cuál es el mandato que llevas al Consejo de la Magistratura para defender esos intereses? Bueno, lo primero que tenemos que discutir es dónde vamos a trabajar los abogados dentro del Consejo de la Magistratura, porque hoy tenemos 4 comisiones en donde en la comisión de selección, que es donde finalmente se llevan adelante los concursos, los abogados no teníamos, gracias a esta ley impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, en aquel momento senadora, no tenemos representación, entonces no podemos intervenir en el proceso de selección de jueces y nadie mejor que el abogado para entender quién es quién es ese secretario o quiénes son, porque vos estás pateando la calle permanentemente, ¿no? Además, hay otro gran problema que tiene que ver con la escuela judicial que funciona en la órbita del Consejo de la Magistratura, que tiene una primer gran desigualdad. La escuela judicial debería ser, a mi criterio, obligatoria, en primer lugar. Obligatoria para después llegar a ocupar un rol en la justicia federal. Pero además debería tener la posibilidad de ingresar los abogados a cursar esos cursos de la escuela judicial en igualdad de condiciones con aquellos que están en el Poder Judicial. Eso hoy no pasa. Hoy se prioriza en las vacantes a la gente que trabaja en el Poder Judicial, a los judiciales, y mientras tanto el abogado independiente no puede ingresar a la escuela judicial, que es lo que te suma puntos al momento de tener que concursar, ¿no? Claro. Entonces, al final de cuentas, uno lo que ve es que todo el sistema de selección de jueces está pensado para que termine lo que pasa. 9 de cada 10 jueces vienen de la justicia y no vienen de la abogacía independiente, claro, con lo que podría enriquecer el sistema, porque pensemos en el beneficio para la sociedad. Cuando vos tenés un abogado que empatiza con su cliente, que entiende las dificultades que tiene, ese judicial, ese jubilado que está esperando esa jubilación, o el empleado que espera cobrar una indemnización, o planteos de daños y perjuicios. No estoy hablando solo, porque a veces nos quedamos con que la justicia federal es solo la corrupción, ¿no? Y estas cuestiones, la justicia federal también las atiende, ¿no? Cuando tienen, obviamente, cuestión federal. Pero es fundamental entonces la mirada del abogado de a pie, porque al sistema judicial lo haría más empático con la sociedad. No, seguramente porque es en definitiva el instrumento legal que más contacto tiene con la sociedad de manera directa. Pensá, ¿no?, que el judicial ingresa a la carrera por ahí a los 20 años, ingresa por mesa de entradas y se pasa, no sé, 20, 30 años trabajando atrás de un escritorio. Esa persona no vio en su vida las dificultades que sufre el comerciante, la pyme, el empleado, el jubilado. No la vive, entonces tiende a burocratizarse. Entonces, y eso se refleja en las sentencias, ¿no? Te hago una comparación. También el kirchnerismo, el gobierno, tiene una mirada respecto a la reforma judicial que parece que lo único que interesa es Comodoro Pi. Digamos, cuando la reforma judicial, si hay que debatirla, hay que ir a los juzgados de familia, donde se tratan los casos de violencia de género, donde se tratan un montón de casos que la gente necesita que sea más rápido, más efectivo, y no solo lo que le interesa a los políticos. Porque yo siempre digo lo mismo, por un juzgado federal o por Comodoro Pi pasa el 1% de la población, el resto no vamos a pasar nunca por ahí. Digo, y fíjate que en la reforma judicial frustrada, esta en plena pandemia, donde quisieron cooptar el Poder Judicial, lo que pasó en el Senado. En el Senado, entre gallos y medianoche, en esa sesión de madrugada, al día siguiente, cuando se logra la media sanción, se había triplicado el número. O sea, ya era una mala reforma cuando se presenta, cuando la presenta el Poder Ejecutivo Nacional, y termina con una media sanción en donde habías triplicado la cantidad de juzgados federales y que no le resolvió el problema a nadie. Entonces, si vamos a hacer una reforma judicial, la tenemos que hacer basada en datos, no en relato ni en los intereses de la política. ¿A qué me refiero con basada en datos? Tenemos un censo que está funcionando. En este momento estamos en pleno censo nacional. Vamos a terminar con datos actualizados del crecimiento demográfico de la población, cuáles fueron las ciudades de mayor crecimiento, etcétera. Eso lo podemos cruzar
con los índices de litigiosidad por materia. Porque de vuelta, en los juzgados de interior que tenés multifueros, de repente en ciudades como Córdoba, que se empiezan a complejizar, ya por ahí el juzgado multifuero te queda chico, lo mismo te pasa en Rosario. Entonces por ahí tenés que empezar a crear juzgados federales por áreas de especialidad en función de lo que la gente necesita. Claro. ¿No? Ahora, una vez que tenés ese mapa de cuáles son las necesidades de la gente, ahí empezás a poner los juzgados que se necesitan. No como ahora que son los gobernadores que llaman por teléfono al senador y le dicen, che, yo quiero un juzgado electoral, claro, y quiero... Y pasa así, claro. Leandro tiene una pregunta para vos. Jimena, ¿es la selección de jueces la tarea más urgente que tiene por delante el Consejo de la Magistratura para que la justicia funcione un poco mejor? Es la selección de jueces, pero la selección de jueces con un mecanismo mucho más transparente y objetivo. Porque hoy el mecanismo de selección de jueces es muy discrecional y permite ahí que no solamente influya la política, sino que no nos olvidemos de lo importante que es para el narcotráfico designar a un juez federal en Rosario, en Orán, ¿no? Entonces esas posibilidades discrecionales son fundamentales resolver. ¿A qué me refiero? Hoy vos tenés 3 procesos, ¿no? 3 grandes etapas en el concurso. La experiencia, o sea, tus antecedentes, el examen, la oposición y finalmente una entrevista. Ahora resulta que los 2 primeros suman un puntaje determinado que te deja en un orden de mérito determinado y vas a la entrevista y saltás discrecionalmente y terminás integrando la terna. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? La entrevista tiene que tener puntaje. Tiene que tener un puntaje en donde yo entiendo que vos quieras medir, porque me parece fundamental, el temple de ese candidato llamado a integrar la justicia federal. Pero ese temple no puede hacerte saltar discrecionalmente, ¿no? Y por otro lado, sí, claramente, tenemos un 25% de vacancias en toda la justicia federal, incluida, por supuesto, la justicia de la ciudad, que es otro tema, ¿no? Que sigue la justicia de la ciudad en el Consejo de la Magistratura. Es algo de lo que viene Nacional. marcando Horacio Rosati. Dice que uno de los motivos por el cual la justicia funciona mal es que hay muchas vacantes en juzgado que no se ocupan. Bueno, y hay algo interesante para ver ahí. ¿Por qué no se ocupan? No solamente los juzgados que quedan vacantes te permiten subrogar y digitar a dedo y trasladarlos a gusto y piacere. También les sirve a los jueces, porque cada juzgado que un juez subroga es un 50% más de sueldo que gana. Entonces, no son héroes de la patria, ¿eh? O sea, ojo con eso también. Hay mucha plata también que hace que todo funcione un poquito más lento. Jimena, te tenés que ir, sabemos que estás con el tiempo justo y agradecemos mucho tu visita aquí en el Canal de la Ciudad, pero te quiero preguntar algo que a mí me hace ruido respecto a la elección de ustedes, los representantes. Vos fuiste a una elección de voto directo, los abogados votaron y eligieron por voto directo. Ahora, los representantes de las universidades es por voto indirecto y encima hay tantas universidades, porque han crecido mucho, bueno, hay muchas universidades públicas. ¿Por qué no van a un voto directo los representantes de las universidades y si no se eligen a través de del CINE, del Consejo Interuniversitario, con lo cual también deslegitima a quién pueden ser los representantes, ni más ni menos que de las casas de altos estudios? Sí, en primer lugar, nosotros hemos logrado llegar a cumplir con un cronograma electoral sumamente exigido en un plazo de 120 días que nos había fijado la Corte, gracias a la decisión institucional de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que se puso esta elección al hombro y la llevó, la verdad, en muy poco tiempo, chapó para la FACA. Por el otro lado, no pasa lo mismo con el CIN, que encima... El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿no? Digo, para los que por ahí no... Están todos los rectores de las universidades públicas sentados en una silla en el Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Qué hicieron? Modificaron el proceso de selección de académicos. ¿Por qué? Porque la realidad es que, conforme lo que establece la ley, lo que debían hacer era una elección directa de los profesores titulares. Pero si se vota todo, hasta los centros de estudiantes, todos se votan en las universidades. Todos los profesores titulares debían elegir a sus representantes. Ahora, cambiaron el reglamento y armaron una elección indirecta. Respetan la ley, porque los profesores titulares votan, todos, pero después se crea un consejo y de ahí sale el candidato, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué termina pasando? Tenés universidades tradicionales como la Universidad del Litoral, la Universidad de Córdoba, la UBA misma, la Universidad de Buenos Aires, en donde tenés un gran número de profesores titulares que además son históricos, ¿no? ¿Están actualizados los concursos? Porque un grave problema que tienen las universidades, esas universidades, es que los concursos para ser profesor titular siempre llevan mucho retraso. Sí, eso es cierto y eso es otro tema de discusión. De ellos, pero que también te dificulta la elección. Pero lo que te termina pasando es que la UBA, la Universidad del Litoral, terminan pesando igual que muchas universidades que han nacido bajo el paraguas del kirchnerismo en los últimos tiempos, que la verdad que no tienen la misma cantidad de profesores que tenés en estas otras universidades. Entonces, licuás el peso de las universidades tradicionales porque tienden a no ser tan amigo tuyo y los ponés en igualdad de condiciones que los que nombraste en estas condiciones a la luz bajo el paraguas de este kirchnerismo, ¿no? Bueno, Jimena de la Torre es abogada, va a ser representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura. Se le viene una ardua tarea, ¿no? En un lugar donde es polémico, ya el Consejo de por sí es polémico, hay que ver qué pasa en diputados, y la idea es estar en contacto para ver cómo sigue esto. Muchísimas gracias. Gracias por tu visita, en serio. Fue un placer tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a un breve corte.